favor, iglesia. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Señor, te damos gracias por la bendición de permitirnos estar aquí nuevamente. Señor, gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido exaltar tu nombre a través de nuestros cantos, Señor. Gracias porque lo hacemos, Señor, por amor a ti, por tu bondad, por la grande misericordia que has tenido para con nosotros al permitirnos conocerte, Señor. Qué privilegio, Señor, qué bendición. Hoy seguiremos en el estudio de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, que sea tu Espíritu dándonos entendimiento para que lo que hoy estudiemos, Señor, no venga a ser una historia más, Señor, sino que podamos comprender un poco más acerca de tu amor por haber enviado a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Retomando, hermanos, nuestra enseñanza de ayer, mejor dicho, continuando lo que ayer estudiamos, hermanos, y a manera de repasar un poco brevemente, Judas Iscariote buscaba la oportunidad de entregar a Jesús. ¿Cuándo, hermanos? Pues cuando las multitudes ya no estuvieran con él. ¿Para qué? Para que no hubiese alboroto entre la gente. Eran miles de personas que seguían a Jesús. Y el lugar para ello, para su aprehensión, para entregarle, el lugar más propicio, hermanos, recordemos que fue ahí en Getsemaní, a las faldas del Monte de los Olivos, allá donde Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos. ¿A qué, hermanos, habíamos dicho? A orar. Nuestro Dios, nuestro ejemplo máximo, Él era un hombre de oración, hermano. Fue ahí en Getsemaní donde Jesús, hermano, recordemos, tomó a Pedro y tomó a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lo leímos ahí en Mateo 26. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Vemos el reflejo de la angustia, de la tristeza tan profunda en el ser, en la vida de Jesucristo, hermanos. La agonía estaba cerca, hermanos. Y la agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada tanto por el temor a la muerte. Recuerda eso. No era su agonía porque estaba cerca su muerte física, sino la agonía y el dolor, hermano, y lo que él estaba padeciendo era por llevar en él el pecado de todos, hermano. Ahí estaba la agonía del Señor Jesucristo en ese momento, ahí en el huerto de Getsemaní. Él iba a cargar, hermanos, en su humanidad el pecado del mundo. Iba a experimentar por ello, hermanos, la ira y el abandono del Padre Celestial. Ese era el golpe más cruel de todos los que él iba a recibir, hermano. Por eso tenía esa angustia. Por eso estaba entristecido y angustiado en gran manera hasta la muerte. Él sentía morir porque sabía que el Padre en un momento de que él llevara el pecado, iba a recibir la ira y el abandono del Padre. Por eso, hermanos, en distintas ocasiones dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí, ¿qué, hermanos? Esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y recordé que ahí en Lucas 22:44 dice lo siguiente: y estando en agonía, en una extrema angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué angustia tan grande tenía el Señor Jesucristo.
La angustia y la tensión era tan grande que seguramente, hermano, como ayer investigábamos y explicábamos, se rompieron sus vasos capilares, hermano, fluyendo sangre en su sudor. Eso aconteció con Jesús. Aunque Cristo pidió al Padre en repetidas ocasiones le fuera pasada esta copa, su oración al final, hermanos, siempre fue que se hiciera la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, hermanos. Acompáñenme a Mateo 26:45. Recordemos esta porción que ayer estudiamos, hermanos. Mateo 26:45. Dice ahí la palabra: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, como lo leímos al principio. Dice el verso 46, Mateo 26:46. Levantaos, vamos, ved, se acerca ¿quién, hermanos? El que me entrega. Ahí venía alguien, ¿verdad, hermano? Ahí venía un grupo de personas, ahí en la noche. Dice el verso 47, aquí continuamos con lo que veíamos y estudiábamos ayer, hermano. Esta es su aprehensión, el arresto de Jesús. Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, ¿quién? El Señor, hermano, estas cosas, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Cómo venía, hermano? Con espadas y palos. Y venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Una pausa aquí, hermanos. Vean, imagínate ahí el escenario en la noche, venían con espadas y palos, hermano. Pues ¿a quién iban a prender? ¿A qué criminal tenían que detener y arrestar? Verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. En el verso 49 dice: y enseguida se acercó ¿a quién, hermanos? A Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Judas llegó hasta donde estaba aquel que le había enseñado, con el que había convivido, con el que había dormido, con el que había sido edificado a través de la palabra de Cristo, había convivido con él, había trabajado con él, le había seguido a él, había escuchado el consejo del maestro, y una vez que llegó ahí le dijo: salve, maestro, y le besó. Esa era la señal para entregarle. En aquel tiempo se acostumbraba el beso como una muestra de amistad y profundo afecto, hermanos. Qué ironía, ¿no le parece? Qué ironía, porque el beso era una muestra de amistad y de un profundo cariño y aprecio. Pero en este caso, ese beso era para entregar la vida de aquel que había sido su maestro, de aquel que había orado por él, aquel que le había instruido. Era una turba, hermanos, armada con palos, piedras. Incluso los evangelios narran que con antorchas. Allá a lo lejos, imagino yo a Jesús viendo a la gente que venían a arrestarle. Habían planeado prenderlo en la noche. Pedro, hermanos, el arrebatado Pedro, viendo esto por su maestro, hermanos, intentó de una manera heroica intervenir para que no se lo llevaran. Pero ¿saben qué sucedió? Recibió la desaprobación de Jesús. Los evangelios narran que un siervo no recuerdo si era de un sumo sacerdote o de uno de los ancianos, uno de los siervos de él, llamado Malco, fue herido por Pedro. Pedro sacó su arma y él había tirado literalmente a matar, hermanos. Es lo más seguro. Solo le desprendió la oreja. Usted conoce la historia.
Allí en Mateo 26, 52, vamos a ir saltando un poco, hermano, viendo algunas partes de la Escritura. Mateo 26, 52. Sabemos la historia, hermanos, que Jesús hizo ahí algo maravilloso, ¿no? ¿Qué hizo, hermanos? Restauró la oveja de ese hombre. Siempre he pensado yo, hermanos, en la vida de ese siervo, en la vida de ese hombre que se quedó sin oreja, en el corazón y en los pensamientos de ese hombre que fue restaurado por el poder de Dios. ¿Qué pensó ese hombre en su mente y en su corazón cuando Jesús hizo eso? La Biblia no nos lo dice, no quiero especular, pero podemos imaginar lo que pudo haber ocurrido en el corazón de ese hombre, ¿no es cierto? Dice Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada, le dijo a Pedro, a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 52. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a quién, hermanos? A mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto, haciendo una investigación o investigando, cuántos ángeles equivalen a una legión? 6,000. Si hacemos aritmética, hermanos, está hablando de 72,000 ángeles, por decir un número. Porque Él es Señor de los señores. Y Él tiene a su servicio a todos los ángeles que Él desea. Aquí era un decir, el número era lo de menos. Es decir, ¿acaso no saben que yo puedo pedir a mi Padre que envíe a quien me vea por mí y ustedes no me aprendan? ¿Cómo esta turba iba a luchar contra miles de ángeles? Imposible. 26:56 en Mateo, hermanos. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron, hermanos? Huyeron. No dice que se fueron, dice que ¿qué? Huyeron. Ya empezaba el temor en sus vidas. Ya empezaban los pensamientos que turbaban su entendimiento, hermanos. Había temor por lo que estaban viendo. Porque estaban viendo de la detención de su maestro. Acompáñenme a Marcos capítulo 14, verso 51. Marcos 14, 51. Hablando de que huyeron, hermanos. Se llevaron a Jesús a presentarlo ante el sumo sacerdote, y en su trayecto había algunas personas que le seguían. Seguramente entre ellos, hermanos, a lo lejos, pues sus discípulos, como Pedro. Pero había un hombre del cual, hermanos, no se menciona el nombre, pero aquí está en la palabra de Dios. Marcos 14, 51. ¿Estamos ahí? Dice: pero cierto joven, ¿qué hacía, hermanos? Le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Es decir, lo tomaron, le sigue, lo prendieron, hermano, para arrestarlo. Dice el verso 52, mas él, dejando la sábana, huyó, ¿cómo, hermanos? Desnudo, hablando de huir. El hecho de ser arrestado por la guardia romana o ser arrestado para ser enjuiciado en un momento dado, pues daba temor, hermanos. Indudablemente. Jesús había sido arrestado para ser llevado al concilio con el sumo sacerdote Caifás. Y la escritura y en los evangelios nos narra algo, hermanos. Antes de que Caifás lo cuestionara, ahí en Juan 18:13, no lo busque, hermanos, le llevaron primeramente a Anás. ¿Quién era Anás? Era el yerno de Caifás. O sea, Caifás era suegro de Caifás. Anás era suegro de Caifás. Y narra que él primeramente lo cuestionaba. Y algo interesante, hermano. Fue llevado ahí al concilio. Para este tiempo, hermanos,
Las autoridades allá en el concilio ya habían pactado, ya habían acordado, ya habían decidido, hermanos, la muerte de Jesús. Así lo habían acordado. De tal manera, hermanos, que ese llevar a Cristo para enjuiciarlo, hermano, ya no tenía sentido. Ellos ya habían decidido lo que iba a hacer. Ellos ya habían decidido cuál era el juicio y la condena, lo que iban a decretar. En otras palabras, hermanos, lo que estaban haciendo ahí estos religiosos al llevarlo ahí con Caifás, el sumo sacerdote, realmente era una total farsa. Las leyes de aquel tiempo prohibían procesos o juicios nocturnos y precipitados, es decir, rápidos, hermanos. No es como hoy, a veces sucede. Con el fin, estaba prohibido con la finalidad de evitar errores judiciales, hermano. Es decir, con la finalidad de evitar injusticias. Había una ley que en aquel tiempo estaba prohibido, reitero, hacer juicios de noche. Ellos seguramente la conocían, pero habían decidido hacerlo de noche para no levantar en contra a toda la gente que seguía a Jesucristo. Y reitero, allí en Juan 18:13, no lo busque, hermano, le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás y realizó un interrogatorio y ya después lo interrogó también Caifás. Interrogaron a Jesús tratando, hermanos, de encontrar un pretexto, una causa, algo malo en Jesús para poder condenarlo. Buscaron a toda costa eso, hermanos, en estos interrogatorios, pero no la encontraron. ¿Saben por qué no la encontraron, hermano? ¿Por qué no encontraron algún pretexto para acusar a Jesús? Porque no lo había. Él había obrado en total justicia y rectitud. No había excusa. No podían aprenderle, hermanos, más que de una manera: con engaños, con artimañas, con testigos falsos. Los evangelios narran que vinieron varios, que había muchos que se disponían a testificar falsamente contra Jesús y no pudieron hacerlo. Por ahí en algún evangelio dice que vinieron 2. Y lo acusaron de que había blasfemado porque había dicho que el templo iba a ser destruido en su totalidad, pero que al tercer día él lo podía construir. Ellos no entendían que no estaba hablando de un templo de paredes y de piedra, estaba hablando de su propia vida, que así lo iban a destruir en su totalidad, de una manera, hermano, que quebranta nuestro entendimiento y nuestro corazón. Pero él estaba diciendo que al tercer día él iba a estar vivo. Hoy está vivo nuestro Rey. Hoy, hermanos, nuestros cantos no fueron al aire. Hoy nuestros cantos llegaron a un oído. Hoy nuestros cantos de todo nuestro corazón llegaron al corazón de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Porque a Él le cantamos, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra gratitud por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y buscaban testigos falsos y los llevaron para acusarle. Mateo 26:63. Mateo 26:63. Estaba ahí interrogando a Jesús y dice Mateo 26:63, mas Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow, hermanos!
¡Qué declaración de Jesucristo! Verso 65 dice: entonces el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras, ¿sí?, diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Este hombre, hermanos, el principal, se puede decir, hermanos, de los religiosos de aquel tiempo, desgarró sus vestiduras en señal de indignación. Miren qué hipocresía. Se sentía indigno por lo que estaba diciendo Jesucristo. En verdad Él era el Cristo, en verdad Él era el Hijo de Dios. Dice el verso 66: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Verso 67: entonces le escupieron en el rostro. Escuche bien, hermano. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Eso es parte del castigo que recibió por nosotros Jesucristo para traernos libertad, hermanos. Estos hombres escupieron el rostro del Rey del universo. Le dieron puñetazos. Y hubo también quien le abofeteaba, hermanos, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Yo imagino la escena que mucha gente o varios le golpearon por diferentes lados, castigándoles, hermanos, castigando a Cristo. Y ellos se burlaban: a ver, ¿quién te pegó? Tal vez hasta escondidas: ¿quién te pegó? Profetiza, ¿quién te pegó? Y burlándose de él. Puñetazos, golpes. Siempre que leo esta parte, hermano, me pongo a pensar: un golpe con la mano en un rostro causa estragos fuertes, ¿no es cierto? En el deporte con guantes, hermanos, acaban desfigurados, ¿no es verdad, hermanos? Desfigurados, de verdad, con guantes. Imagínense tanto golpe, hermanos, en el rostro de nuestro Salvador. ¿Cómo pudo haber sido ese castigo, hermano? Imagínenlo. En ese momento, hermanos, reconocieron a Pedro. Andaba Pedro ahí a la distancia, hermano, observando lo que le pasaba a su maestro. Pero él, ¿qué hizo? Le negó. Y él se atrevió a decir: no conozco a ese hombre. No le conozco. Una o dos ocasiones lo señalaron: yo te vi, yo te conozco, andabas con él. Él huyó y dijo: no conozco a ese hombre. Horas antes, hermano, Pedro había dicho: no te negaré, mi vida daré por ti. ¿No es cierto? No debemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros mismos, porque si lo hacemos estaríamos en peligro de caer, hermanos, en peligro de fallar. Confiémonos en nuestro Señor, tomémonos siempre de la mano del Señor para caminar seguros, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, hermanos. No confiando en nosotros, no confiando en nuestros recursos, no confiando en nuestro carácter, no confiando en nuestra carne, no confiando en nuestras fuerzas, porque vamos a fallar. Jesús ante Pilato, hermanos, Mateo 27:1. Dice ahí: venida la mañana, hermanos, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Contra Jesús, para entregarle a muerte. Verso 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Lo llevaron ante el gobernador, hermano.
Pronto cuando lo llevaron ante Pilato, Pilato pudo percatarse de que todo lo que querían los miembros del Sanedrín era que se llevara a cabo la sentencia que ellos deseaban, que ellos ya habían decidido. Reitero, hermanos, querían justificar el hecho de que querían matar al Maestro Jesucristo, justificándolo, llevándolo ante primero a las autoridades para que ellos dijeran, mátenlo. Ellos ya lo habían planeado. Ellos ya habían determinado acabar con la vida de Jesús. Mientras esto acontecía, hermanos, aquel que le había entregado, Judas, se había colgado de un árbol. Dicen los evangelios que la soga no resistió y que se rompió la soga y cayó a un despeñadero donde había pues peñas, había piedras, valga la redundancia, y sus entrañas se destrozaron, salieron a la luz, hermano. Él se destrozó, eso cuenta la Escritura, por lo nada. Sus entrañas quedaron expuestas. ¿Qué final tuvo tan tremendo? Jesús fue interrogado entonces por Pilato sin conseguir nada, hermanos. Y una sola respuesta, Mateo 27, 14. Mateo 27, 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese que soltara. Recuerda usted la historia, ¿verdad? ¿Quién era ese preso? Ese preso era Barrabás, era un hombre malo, era un homicida, era un ladrón, hermano. Era un delincuente de aquella época, alguien malo, alguien que merecía estar pagando lo que estaba pagando. Pero se le ocurrió al gobernador, ok, vamos a hacer esto. Y expuso ahí esta posibilidad ante los miembros del Sanedrín y el pueblo. Un asesino y Jesús. Y le pregunta al pueblo a quién deseaba que soltara. Tal vez él pensaba, bueno, pues no se compara con él. No podían ver agravio de Jesús en comparación con este hombre. Suelta el malhechor. A Barrabás. A Barrabás. Estaban cegados los del Sanedrín, hermanos. Ellos querían ver muerto a Jesús. Aún hubo posibilidad de revertir la decisión y la presión que ellos ejercían para matar a Jesús. No lo hicieron. Era el plan soberano de Dios, hermanos, el que se tenía que cumplir. Allí en Mateo 27, 19, ahí adelantito, hermano, estando él, es decir, Pilato, hermano, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, hermanos, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este, y volvió a decir, de este justo. Allá vosotros, allá ustedes si quieren hacerle o continuar con el mal. Pero sabe, todo esto que hizo Pilato no bastó. No bastó para detener el asesinato, hermanos, la muerte de Jesús. Y Pilato mandó flagelar a Jesús, esperando que el pueblo, hermanos, reconsiderara, que dijera, bueno, ya hasta ahí ya recibió su merecido, y lo mandó flagelar para que el pueblo se calmara. 27 de Mateo, hermanos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Eran guardias, hermanos, de Roma. Dice el verso 28 y 29. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, es decir, del que se usaba para los reyes, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, es decir, se burlaban, le denigraban, se mofaban, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Una pausa aquí, hermanos. En verdad, era lo que estos hombres decían. En verdad, era el Rey de los judíos y el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La historia, hermanos, nos dice que la flagelación era algo verdaderamente cruel, algo tremendo. Hemos contado aquí, hermano, en alguna ocasión que aquellos látigos, hermano, eran látigos que en la punta tenían una serie de ramificaciones de cuero, hermanos. ¿Sí? De listones, de varios listones en la punta del látigo. ¿Sabe qué le ponían en la punta a estas partes de cuero, a estos hilos de cuero, hermano? Le amarraban metales, pedazos de metales o huesos de animales. Con eso latigaron a Jesucristo. Ese látigo, al usarlo y al encajarlo, hermano, en una tabla, en un tablón de madera, bien podía arrancarlo en partes. Imagine lo que podía hacer con la piel humana. Existen descripciones históricas que al flagelarlos, hermanos, quedaban expuestas sus tejidos. Al flagelar a los que azotaban, quedaban expuestos sus tejidos, quedaban expuestos sus músculos, aún las venas, hermanos, aún los propios intestinos, y les llegaban a pegar en la parte delantera de su abdomen. Jesús fue brutalmente flagelado. Fue desnudado y fue atado a un poste. Y después de ahí camino a la cruz, hermanos, no había pavimento. Se quedó sin fuerza. Hubo alguien que encontraron en el camino que le ayudó a cargar la cruz. Había perdido mucha sangre. Todas sus heridas expuestas, llenas de tierra, de escupitajos, de golpes, de laceración. Jesucristo, hermanos, realmente fue desfigurado. Hoy vemos películas, hermanos, películas que impactan verdaderamente. ¿Sabe? Ninguna de ellas describe verdaderamente, hermanos, cómo fue lastimado el cuerpo de nuestro Salvador. Los condenados cargaban su cruz y eran exhibidos en las calles. Antes de ser crucificados, hermanos, eran amarrados de su torso, de sus brazos, en los maderos, antes de ser subidos. Y clavaban en la parte de arriba, en el tronco, un letrero con el nombre del reo. En términos generales estamos diciendo. Y la causa de su crucifixión. El letrero del Señor le decían llamar Jesús de Nazaret. Rey
de los judíos. Se decía llamar o ser rey de los judíos. En verdad lo es. Cuando estaban ya crucificados, hermanos, los que más llegaban a soportar ahí en un madero eran 4 días. No soportaban más los crucificados. Era una agonía terrible. Cristo, por el castigo que él recibió, hermano, se calcula, algunas personas estudiosas de todo esto, hermano, que tal vez pudo haber durado 6 horas, y por lo que narra el Evangelio, hermano. Porque dice la hora sexta, la hora novena, 6 horas, hermanos, antes de morir. Y viene aquí, hermano, lo que el Señor dijo, las últimas palabras de Cristo en la cruz, hermanos. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Recuerde que hasta aquí el Señor se dirigía, hermano, hacia la cruz del Calvario, o sea, mejor dicho, al lugar llamado la Calavera. Lucas 23, 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro ¿a qué? A la izquierda. ¿Quiénes eran estos? La Biblia no narra ni nombres ni quiénes eran ellos, pero ahí estaban. Había otras personas que habían recibido también cierto castigo y habían sido declarados culpables para ser crucificados. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron en sí sus vestidos, echando suertes. Eso es lo primero, hermano, que en esta porción de la Escritura el Señor clamó ya estando en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, qué tremendo ejemplo de Jesús para nuestra vida. Se habían burlado de él, le habían escupido el rostro, hermano, con desprecio y con burla, lo habían golpeado, dejándolo sin forma en su rostro, en su cuerpo, y había sido tremendamente lastimado, desgarrado por los azotes, y sin embargo, hermanos, él clamó a su Padre. Él clamó a su Padre, intercediendo por aquellos que habían sido sus agresores, aquellos por los cuales él iba a morir. Ellos lo estaban llevando a la muerte. Por ellos clamó al Señor. Por aquellos que le estaban agrediendo hasta la muerte. Qué ejemplo, reitero, hermanos, tenemos en nuestro Maestro, en nuestro Señor, de cómo nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, debemos actuar ante quienes nos ofenden, ante quienes nos han hecho daño, hermanos. Mira, hermano, por mucho daño que nos haya causado a alguien, como seguidores de Cristo, como cristianos, hermanos, debemos perdonar, y no solo perdonar, interceder ante el Padre para el perdón de quien nos ha ofendido. Amén, hermanos. Esta es la enseñanza, aún en su plena agonía, hermanos. La enseñanza de Jesús. Cristo sabía que ellos eran personas que ignoraban, hermanos, quién era Él. Por eso clamaba el perdón al Padre por ellos, porque no sabían. El no saber significa ignorancia. Cuando alguien no sabe algo, es alguien ignorante. ¿No es cierto? Cuando no sabemos algo, somos ignorantes.
Cuando no conocemos la Escritura, somos ignorantes. Cuando no conocemos de algún tema, somos ignorantes de ese tema. El Señor clamaba en plena agonía en la cruz del Calvario por el perdón de quien lo agredía, porque no sabían. Dijo, son ignorantes. Personas ignorantes, hermanos. Por ello, cuando suframos alguna afrenta, hermano, suframos algún insulto o una difamación o agresión, escuche, hermano, debemos recordar que tal vez esa persona que nos agrede es ignorante de Cristo. Es decir, que esa persona que nos ofende, que nos agravia, hermano, que nos ha hecho daño, no conoce a Cristo. Debemos tener presente esto, amados hermanos. Porque a veces nos enojamos, nos molestamos, viene hasta tal vez ira en nuestro corazón cuando alguien nos agravia, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos difama. ¿No es cierto? ¿Ha estado usted enojado y molesto, hermano, porque alguien le ha agraviado? Si usted es creyente, recuerde algo, hermano. Tal vez quien lo ofendió, quien le hizo daño, no conoce a Cristo. Ore por él. Ore por ella. Oye, ore por aquella persona que le ha causado daño en su vida y en su corazón, porque el ejemplo lo tenemos en Cristo. En plena cruz, hermanos. Debemos orar por ellos, hermanos. Por todos aquellos, por nuestros propios familiares que no conocen a Cristo. Debemos orar por nuestros hijos si no conocen a Cristo. Nuestros hijos no se pueden comportar como hijos de Dios si no conocen a Cristo. ¿Cómo les vamos a exigir una conducta correcta, una conducta en amor, una conducta en misericordia, si no han conocido la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos pedirle al vecino que se conduzca con rectitud y en verdad, hermanos, si no conoce al Señor? ¿Cómo podemos pedir que a un vecino o evitar que nuestros vecinos pongan altares, hermanos, a las figuras si no conocen a Dios? No se puede, son ignorantes. Tenemos que orar por ellos, amén. Y llevar una vida recta nosotros, delante de Dios, de los ojos de Dios y delante de los hombres. Antes de conocer a Cristo, hermano, yo le pregunto, ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces lastimamos a personas? Antes de conocer a Cristo, no ahora. Antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces ofendimos, hermanos? ¿Cuántas veces dañamos la vida y el corazón de personas, incluso familiares, ¿no es cierto? Antes de conocer a Cristo. Nunca olviden, hermanos, que alguien que sí conocía a Cristo, en alguna etapa de su vida y de mi vida, esa persona o esas personas clamaron al Señor por nuestra salvación. Que Dios bendiga a esas mujeres y a esos hombres que oraron para que hoy pudiéramos estar aquí, hermano, para que un día pudiéramos entregar nuestra vida a Cristo. Dios bendiga a esas personas. Dios las bendiga, de verdad. Debemos perdonar, hermanos, amén. Así como Cristo nos ha perdonado, y debemos orar para que estas personas sean perdonadas, aquellos que nos han causado daño, pidiendo la misericordia de Dios. Perdónanos porque no saben lo que hacen. La siguiente expresión de Cristo en la cruz, hermanos, acompáñenme a Lucas 23:39. Lucas 23:39.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, le insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este verso 40 es tremendo. Escuche, hermano. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es decir, hermanos, parafraseando esto, oye, guarda silencio. ¿Cómo es posible que injuries a este hombre? Ni estando en el lecho de tu muerte, ni porque sabes que te vas a morir, tienes temor de Dios. Verso 41. Sigue este malhechor, dice: nosotros, es decir, los dos malhechores, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Verso 42. Esto es importantísimo y tremendo, hermanos. Y dijo a Jesús, ahora se dirigió a hablar de Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¡Qué escena, hermanos! De verdad, una exclamación, hermanos, no esperada. Es sorprendente lo que el Señor está diciendo en las condiciones en las que estaba. Ya lo hemos narrado, lo estamos estudiando, hermanos. En plena cruz, en pleno momento de muerte, la fe que Dios pone en el corazón, hermanos, ahí se manifiesta. Esa fe que viene a este hombre malhechor al lado de Jesús, en las mismas circunstancias que estaba crucificado a un lado de Cristo. Nada de eso importó para el plan de salvación de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nada de eso importó, hermano, ninguna condición. El Señor quiso salvar a ese hombre. Reitero, hermano, esto es impresionante. Muestra la fe dada por Dios. Un hombre estaba confiando en alguien que estaba a punto de morir como él. A los ojos naturales, ¿cómo podía él ayudar a este hombre? ¿Acaso no le gritaban a Cristo: mira, ayuda a tanta gente, ayúdate a ti mismo? Porque se burlaban, porque estaba clavado en el madero. Pero este hombre tuvo fe. Este hombre sí confió en Cristo. Aún estando, viéndolo, confió en Cristo. Viendo lo que no podía bajarse, confió en Él. Fue más su fe. Una fe dada por Dios para poder decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En su reino. Le estaba reconociendo como el Mesías, como el Rey, hermano. ¿Qué escena, hermanos? Dios realizando la obra de salvación de un pecador que se arrepiente. ¿Y en qué circunstancias? ¿Cómo un hombre pudo confiar en otro hombre que, reitero, a sus ojos estaba a punto de morir igual que él? ¿Cómo en esa condición tan desfavorable un hombre pudo tener fe en un hombre que pareciera no poder tener esperanza y mucho menos poder ayudar a otras personas? Solamente Dios, hermanos, pudo poner esa fe y puede seguir poniendo esa fe en el corazón de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a Dios.
Sin lugar a dudas, hermano, es una fe sobrenatural de Dios. Esa fe de Dios sobrenatural vino al corazón del malhechor. Por ello pudo ver la salvación que hay en Cristo, solamente en Él. Mucha gente hoy en día, hermano, ¿qué pasa? ¿Ha invitado a gente a venir? Levanta su mano, ¿quién lo ha hecho? ¿Han llegado? A ver, algunos. La mayoría, ¿qué? No vienen. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ver que va a haber bendición para sus vidas. Porque no alcanzan a ver la verdadera condición que tienen a los ojos de Dios como pecadores. Porque no se saben la gente mala. Porque no se saben, no están conscientes de que son necesitados de salvación para no irse a una condenación eterna. Por eso la gente no viene o no busca de Dios, hermanos. Porque no pueden ver lo que ahora nosotros, por la gracia de Dios, podemos ver. Les invitas a venir, a estudiar la Biblia, a buscar de Cristo. En realidad no pueden ver su salvación en Cristo. En realidad no pueden ver que necesitan de salvación. No la ven. La vida, el trabajo, mañana amanezco, haré esto y de acá. Todo. Y traficaremos y ganaremos y haremos, ¿se acuerdan? Sin tomar en cuenta a Dios. Y no piensan en Dios porque no le necesitan. Así estábamos antes, ¿no es cierto, hermanos? Así vivíamos sin tener en cuenta a Dios, sin saber que necesitábamos urgentemente de Dios. Por eso, si usted hoy está aquí sin Cristo, hoy necesita usted de Dios. Hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede ser el día que usted entienda todo lo maravilloso que es Dios. Por ello no vienen, hermano, no ven esa necesidad, la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque se necesita la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo para que alguien crea y se entregue y entregue su vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Por ello debemos compartir el Evangelio, hermanos. Aunque no diga así es un mandato de Dios. Debemos compartir el Evangelio, porque no sabemos, hermano, en qué circunstancias o cuándo Dios desea salvar a una persona. Vean nada más en qué circunstancias tuvo misericordia de un hombre que era malhechor. Algo debía, pero tuvo el perdón de Dios. No sabemos cuándo, hermanos, con nuestras palabras guiadas por Dios, con la exposición del Evangelio a alguna persona, a un familiar, a nuestro vecino. No sabemos cuándo va a responder para salvación esa persona. Por muy dura que usted vea a su familia, por muy duro que vea a sus familiares y a sus vecinos, hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús para salvación. Por eso debemos predicar a Cristo. Romanos 9:16, yo se lo leo. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No sabemos a quién Dios quiere salvar, hermanos. Esa es una realidad. Pero eso no nos incumbe, eso compete a Dios. A nosotros lo que nos debe interesar es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Compartamos el Evangelio a toda persona, hermano. Cada que tengamos oportunidad de hacerlo, hagámoslo. No sabemos cuándo, reitero, el Señor decida salvar a alguien, hermano. Comparta a Cristo, comparta la palabra. Pero también comparta a Cristo sin palabra, con su testimonio, con su manera de vivir. Puede hablar usted muy bonito la palabra, hermano, pero si no la vive, y si la gente sabe que usted no vive la palabra, mire, se acabó. Un mal testimonio
Está bajo todo, hermanos. Otra cosa que el Señor mencionó en la cruz se encuentra en Juan 19, hermanos, 26. Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba. ¿Quién era el discípulo amado, hermanos? Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió. ¿En dónde, hermanos? En su casa. ¿Qué significa esto? Como tradicionalmente, hermanos, le llaman. ¿Qué significa esta palabra? O esta frase que expresó Cristo en la cruz. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Hermanos, es una muestra de amor. Es un amor abnegado. Jesús estaba sufriendo, como ya lo leímos, sí, pero le dijo a su madre que ahí estaba su hijo. Está mostrando, hermano, que está anteponiendo los intereses de los demás por el sufrimiento propio que él tenía en ese momento. Eso es abnegación, hermano. Hasta donde podemos entender, hermanos, José, el esposo de María, pues tal vez había partido. La Biblia no tiene un versículo que lo afirme tal cual, ¿no? Porque José murió, pero ya no estaba en escena. Hay quien dice que cuando el Señor en esa boda convirtió el agua en vino, no se habla de José, tal vez ya no estaba. Son especulaciones, no sabemos. Pero muy seguro es que estaba sola, hermanos. Por eso Jesús habló en estos términos. Jesús, conociendo el sufrimiento y el dolor de su madre, lejos de preocuparse por su situación, el dolor que estaba sintiendo, hermano, en plena agonía, ¿qué hizo? Muestra su amor uniendo en una relación íntima y estrecha a Juan, el discípulo amado, con la madre de Jesús, para consuelo y compañía de ambos, hermanos. Muestra de amor. En otras palabras, le estaba diciendo a su discípulo amado que cuidara de su madre. Y de alguna manera, su madre, que sabía que su hijo estaba a punto de morir, ella entendía que se iba a quedar sola, sin Cristo como su hijo, que por supuesto amaba. Le dijo: ahí está Juan. Es como decir: ahora tienes un hijo más, ¿no? Tuvo otros hijos. Pero Juan, ahora es tu hijo. Cuida de mi madre. Ámense unos a otros. Procúrense. ¿Sabe qué estaba mostrando Jesús aquí? Reitero, abnegación. Ese sentimiento de renunciar, hermano, actitud de renunciar a nuestros propios deseos e intereses, mostrando sacrificio para beneficio de quién, de otros, hermanos. En este caso, de su mamá. Esta abnegación de Cristo en la cruz, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Amén. Es un ejemplo, hermanos, de abnegación. Debemos ser sensibles, hermanos, ante las necesidades de los demás. La gente necesita conocer de Dios y debemos compartir el Evangelio. Se debe mostrar abnegación, hermano, para servir a Dios, para servir a la iglesia. Escuche, es abnegación. En muchas ocasiones, hermano, el servir a Cristo, servir a su iglesia, es hacer a un lado, hermano, nuestros propios intereses, para dedicar un tiempo al estudio, para dar una clase, hermanos. Se necesita abnegación y amor a Dios para hacer a un lado nuestros propios deseos y necesidades y de cansancio tal vez, y levantarse más temprano para venir aquí a la iglesia, para preparar las cosas, hermanos, para preparar el lugar donde usted viene y se sienta. Se necesita abnegación y amar a Dios para venir a servirle, hermanos. Abnegación. La realidad, hermanos,
es que pocas personas están dispuestas a someter sus intereses personales y ver por el interés de los demás. Otra expresión de Cristo de la cruz, hermano, la tenemos en Mateo 27:46. Mateo 27:46. El 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta significa, hermanos, que era el mediodía para ellos. ¿Sí? La hora sexta, las 12. La hora novena, ¿qué representaba? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, es correcto, así es. Entonces, desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, es decir, hasta las 3. De las 12 a las 3 hubo tinieblas, dice el verso 46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, es decir, alrededor de las 3 de la tarde, para nosotros, Jesús clamó a gran voz, esta es la otra palabra, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos aquí, hermanos, una declaración que muestra lo tremendo que es el pecado. ¿Por qué, hermanos? Aquí vemos lo tremendo que es el pecado, pero también la gran y absoluta santidad de Dios. ¿Por qué? Tan horrendo es el pecado para Dios, hermanos, que por un momento, por un instante, tuvo que separarse de su Hijo amado, y su Hijo lo supo, por eso clamó esto, porque iba a llevar sobre él el pecado del mundo, hermanos. Lo tremendo del pecado hizo, hermanos, por un momento que el Padre Celestial se separara de su Hijo amado. Esto, hermanos, era lo que había llevado Jesús como una gran carga en Getsemaní, que sentía una agonía, una angustia extrema, hasta sudar como grandes gotas de sangre. Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso de pecado, Él estaba experimentando, hermanos, la ira de Dios por el pecado, pero también su separación del Padre por única vez en toda la eternidad. Por esa separación, hermano, de una unión inseparable, para la redundancia, es que Jesús deseaba que pasara de él esa copa, la ira santa de Dios. En esa abnegación y gracia de Cristo, voluntariamente se hizo maldición por nosotros, hermanos. Gálatas 3:13, por favor. Esto es glorioso, hermanos. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué, hermanos? Maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. A eso llegó Cristo, hermanos. A morir, a llevar la maldición sobre él, todo el pecado, hermano, toda la ira santa de Dios y la separación de Dios. El sacrificio, hermano, como lo cantamos, sacrificio sustitutorio, debe traer una nueva vida a nosotros, hermanos. Así lo hizo, quiero decir. Cantamos glorioso intercambio, ¿no es cierto? Él nos sustituyó en la cruz. ¿Sabe qué debe generar esto en nuestro corazón? Gratitud hacia nuestro Dios. ¿Está usted agradecido con Dios, hermano? Eso se muestra en nuestra manera de vivir. Ese amor reflejado en la cruz del Calvario, hermano, debe reflejar en nuestra vida gratitud hacia Dios. El que es salvo verdaderamente, su gratitud, hermano, se verá reflejada, hermano, en la vida, en su manera de adoración, de servicio a Dios por medio de su obediencia. El que es salvado por Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, verdadero, hermano, va a ser obediente a Dios, porque quiere agradarle, por gratitud, hermano, a lo que le ha dado. Amén, hermanos.
Otra clamación que tenemos de Cristo en la cruz, Juan 19:28, hermanos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo, hermanos? No, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Esto nos muestra que nuestro Salvador sufrió, hermano, experimentando, hermano, necesidad y sufrimiento en su humanidad. Como cuando estudiamos la serie Conociendo a Jesús, ¿se acuerda, hermano? Vimos que en su humanidad Él había experimentado hambre, había tenido sed, había tenido cansancio. Aquí al decir tengo sed, hermano, nos está recordando que nuestro Salvador y Señor sufrió en su humanidad por nosotros. Ese sufrimiento. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué, hermanos? ¿Lo tiene? Hebreos 4:15. Lo espero que llegue, por favor. Hebreos 4:15. ¿Está ahí? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, es decir, sí puede, ¿qué, hermanos? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Él exclamó, tengo sed. Eso nos recuerda la humanidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Ese sufrimiento en su humanidad nos recuerda que Él, hermanos, puede compadecerse de lo que sufrimos como personas, como seres humanos, hermanos, terrenales. Él conoce nuestros padecimientos y Él se compadece de ello, hermanos. Aún en la cruz el Señor mostró en su humanidad que conoce nuestro sufrimiento como humanos. Por eso reitero, hermanos, Él se compadece de nosotros. Hermanos, con esto les digo algo, el Señor nos entiende. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor nos entiende, hermanos. El Señor se compadece cuando en nuestra humanidad sufrimos y padecemos y somos débiles. El Señor nos entiende. Él lo vivió en su humanidad. Una expresión más de Cristo en la cruz, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora sí, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, hermanos, entregó el Espíritu. Y dicen los otros evangelios, hermanos, que cuando dijo consumado es, lo dijo a gran voz, es decir, lo gritó como la última fuerza en términos humanos que Él tenía después de todo lo que había padecido. Esto expresa, consumado significa, viene de la raíz o del griego tetelestai, algo cumplido. Cumplido. Hecho está. Esto expresa que la tarea, hermano, había sido realizada. Jesús en la cruz murió afirmando haber concluido la tarea que el Padre le había encomendado, hermano. ¿Cuál fue esa tarea? Morir en la cruz por el rescate de muchos, para el perdón de pecados, para traer libertad. Dice la Escritura, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto está en 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, hermano.
Por eso Juan en 1:29 dice, escuchen, lo leo yo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino el Señor a entregar su vida para limpiarnos y quitarnos de la esclavitud del pecado. A eso vino Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, hermano. Cuando digo tetelestai, hecho es, consumado es, terminado, lo dijo el Padre. He acabado tu obra hasta aquí. Tenemos también nosotros un ejemplo en esto, un ejemplo de trabajo a realizar. Nosotros tenemos un trabajo encomendado por Dios, hermano. De entrada, santificarnos. Es ser perdonadores a quien nos ha ofendido. Es amarnos unos a otros. Santificarnos, y también, hermanos, tenemos un trabajo que realizar, la gran comisión. Ese es un trabajo, una encomienda de parte de Dios. Proclamar el Evangelio a los perdidos. Primera de Pedro 2:9. ¿Sabe por qué no tenemos esa tarea, hermanos? Porque somos el pueblo escogido por Dios. Somos el linaje escogido. Ese real sacerdocio. ¿Cuántos dicen así es? Primera de Pedro 2:9, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde, hermanos? A su luz admirable. Es un mandato de Dios, hermano. Él nos salvó para anunciar a Cristo. Él nos salvó para que anunciemos, hermanos, que Él nos rescató de las tinieblas para darnos ahora una vida en luz. Amén. Tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Cuántos son evangelistas aquí? ¿Cuántos debemos de anunciar el Evangelio aquí, hermano? Absolutamente todos. ¿Saben? Vamos pronto ya a iniciar con un curso de evangelismo. Aquí es necesario que estemos, hermanos, para ser capacitados, para salir y exponer el Evangelio correctamente. Amén, hermanos. Por último, Cristo en la cruz exclamó, Lucas 23:45. Desde el 45 al 46, hermanos. Lucas 23, 45, 46. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dice el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto, hermanos, es grandioso, pero también nos trae una gran enseñanza y un gran ejemplo de Cristo. Escuche, por favor. Se le está diciendo Padre. O sea, en sus últimas palabras en la cruz del Calvario, el Señor Jesús habló con su Padre. ¿Qué le dijo? En tus manos encomiendo lo que soy, Señor. Encomiendo mi espíritu. Habló con el Padre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo nunca dejó de confiar en su Padre. El apóstol Pedro expresa la confianza en Dios el Padre, hermano, de una manera magistral. Se lo leo, ponga atención, yo se lo leo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Escucha aquí el verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Ya lo vimos, ¿verdad? En plena cruz pidió perdón. Pidió por la misericordia de quien lo estaba matando. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Amén. Eso es confianza en Dios, hermano. Eso es confianza en Dios. En todo tiempo, hermano, Cristo confió en su Padre. Él sabía que su Señor le ayudaría, que le resucitaría. Él sabía que era el Hijo amado en el cual el Señor se había complacido. Él sabía que le resucitaría para estar a la diestra del Padre en gloria. Por todo esto, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Una vida ejemplar. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta la muerte. Por eso, hermanos, debemos siempre mirar a Cristo. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Escuche, lo hizo con gozo porque sabía lo que a él esperaba. Le esperaba la gloria con su Padre, el retorno a la gloria con su Padre para siempre. Menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La desgracia, la vergüenza que él padeció, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El último versículo dice en Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, en verdad lo era, en verdad lo es y lo será por los siglos de los siglos. En verdad lo era. Morir en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. A eso vino Cristo. Cristo pagó lo que solo, hermanos, Él podía pagar. Lo que Él podía hacer. Un cordero sin mancha, sin pecado. Cristo mismo, Dios mismo. Fue allí en esa cruz, hermanos, en donde Cristo venció la muerte, trayendo perdón y libertad a todo aquel que cree. Por eso, hermanos, hay la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repartir los elementos, hermanos, de la cena del Señor. Por favor.